Buen día para todos, continuando con este curso de el desarrollo de aplicación web Full Stack con Spring y Angular. Pues ya hicimos el API REST para el paciente, ya hicimos el API REST para exponer los servicios del doctor. Pues solo nos resta hacer el API REST para exponer los servicios de, efectivamente, las citas. Pero acá vamos a encontrarnos con un pequeño problema. Si nos vamos aquí, pues tenemos que implementar el servicio, ¿no? Pues recordemos que, por ejemplo, en Doctor Service era un servicio el cual extendía de la interfaz genérica donde vamos a trabajar con el doctor y con string, ¿sí? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo con appointment, el servicio, ¿sí? Entonces vamos a extender. Ahora bueno, cuando nosotros implementamos ese servicio, por ejemplo en Doctor Service, nosotros lo implementamos y tuvimos que sobreescribir el método del CRUD repository, ¿sí? Y a la hora de generar el API, el API, aquí en controllers, pues era simplemente llamar a los métodos listar, a los métodos guardar, actualizar, etcétera, ¿sí? Pero lo que pasa es que estamos manejando una base de datos relacional, entonces pues tenemos un pequeño inconveniente al tratar de manejarla con las citas, ya que recordemos que las citas depende de un cliente, o sea, de un paciente y de un médico. El paciente y el médico deben persistir en la base de datos para poder yo generarle una cita. No le puedo generar una cita a un cliente que no pertenezca, por ejemplo, a este consultorio o así, ¿cierto? O a un doctor que no exista. No puedo hacer eso. Entonces necesito validar un tipo de cosas. Y eso lo vamos a hacer como regla de negocio. Y todo lo que sea regla de negocio tiene que ir dentro de la implementación del servicio. En los servicios es donde vamos a meter todas las reglas de negocio para dejar los controladores lo más limpios posibles. Entonces pues vamos a crearnos un archivo nuevo, Java class. Este archivo pues se va a llamar appointment service implementación. Entonces appointment service y MPL de la implementación, ¿sí? Y vamos a implementarlo. Primero que todo vamos a generar una documentación de la clase. Vamos a colocarla como servicio. Bueno, acá pues está inicializándose el proyecto, entonces debemos esperar a que se complete, ya se completó, entonces lo definimos como una clase de servicio. Servicio. Y ahora sí, acá es donde vamos a documentar con Javadoc. Bien. Lo primero es que esto es una clase que hereda de la clase Generic Service Implementación. Entonces, clase hija de Generic Service y MPL, ¿cierto? Entonces, implementa la interfaz. Entonces también implementa la interfaz. Vamos a hacer que implemente la interfaz. Y appointment service. Obvio, tiene que implementarla, ya que pues eso es lo que vamos nosotros a desarrollar, los métodos CRUD para el appointment, es obvio. Además de implementar, pues se encarga de generar los métodos CRUD para un appointment, pues nada más y nada menos que, pues vamos a definir acá el usuario, mi nombre, ustedes colocan su nombre, porque ustedes son los que están desarrollando. Juan Carlos Esteves Vargas es mi nombre. Listo. Ya después de tener la documentación, por así decirlo, pues vámonos ahora sí con lo interesante. Y es que esta clase va a extender, va a ser una clase hija con el extend de Generic Service Implementación. Generic Service API Implementación. Y vamos a implementar nosotros los métodos que vamos a utilizar con un appointment. Vamos a trabajar con una cita y el tipo de dato de la cita es un entero. Pero tenemos que pasarle la clase wrapper que lo envuelve. No int, sino entero, íntegro. Aparte de extender de esto, pues nosotros vamos a implementar pues nuestro servicio, que es este de acá. Pues vamos a hacer un implements porque es una interfase. Extendemos de una clase e implementamos de interfaces, implements. Y la implementación es de appointment service y appointment service, ¿cierto? Listo. Entonces acá pues nos va a salir un pequeño advertencia, le damos aquí
y dice que tenemos que implementar todos los métodos. Pues vamos acá en add un implement methods, que me agregue los métodos que no se han implementado, y va a ser el de devolver el CRUD, ¿sí? Entonces, antes de devolver el CRUD, pues vamos a hacer una inyección de dependencia. Entonces, con el autowired, vamos a inyectar el repositorio de la cita. Entonces, private, entonces, y appointment repositorio, lo vamos a llamar como appointment repository, listo. Por ahora no vamos a dejarlo así por ahora. Entonces acá este tú lo quito. Y acá pues donde vamos a devolver nosotros el CRUD repository, ¿cierto? Para ello pues nosotros le vamos a decir que me retorne pues este appointment. Es decir, acá estamos equilibrando la balanza. Básicamente estamos desacoplando todo. Entonces estamos importando acá, inyectando el repositorio y lo estamos regresando con el método CRUD repository, para que en los métodos CRUD podamos utilizar este repositorio para acceder a la base de datos. Tal vez explico bien qué estamos haciendo. Después de esto, pues nosotros lo que vamos a hacer es verificar un método de verificar. Vamos a documentarlo de una vez para que no nos perdamos después. Y acá básicamente le vamos a decir que este método pues comprueba. Lo que vamos a hacer, comprueba si la cita a insertar está dentro del rango de atención del médico. Esto es una regla de negocio. ¿Por qué tenemos que verificar que esté dentro del rango de atención del médico? Porque digamos que el médico atiende de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Yo no puedo colocar una cita a las 4 de la tarde, ¿cierto? Porque pues el médico ya no está en turno. Entonces eso debemos verificarlo. Aparte de eso, vamos a tener un parámetro que le vamos a pasar a este método, que es la entidad a evaluar, entity a evaluar, ¿sí? Ya les digo para qué. Y vamos a hacer un retorno. Entonces esto va a retornar algo, return, y vamos a retornar que nulo en caso de que la cita a insertar esté fuera del rango, de que la cita a insertar esté fuera del rango del médico, ¿cierto? De atención del médico. Atención del médico. En caso contrario, pues nosotros vamos a devolver. En caso contrario, ¿qué vamos a devolver? Pues vamos a devolver el registro, es decir, vamos a insertar. Inserta la cita en la base de datos. Esto es una regla de negocio, ¿cierto? Acá también podríamos colocar el autor de este método y todo ese tipo de documentación. Entonces, esto va a ser un método público. Y le vamos a llamar, va a ser de tipo appointment, porque vamos a insertar un appointment. Y le vamos a llamar verify, ¿sí? Acá le vamos a pasar un appointment. Vamos a verificar una cita. Entity, coma, y un string ID doctor. Ya les digo qué estamos haciendo acá, ¿cierto? Listo. Nosotros necesitamos verificar que una cita, entonces estamos verificando la entidad a verificar, y vamos a verificar que no esté fuera del rango del doctor. Para ello pues vamos a necesitar hacer operaciones con el doctor. Indudablemente vamos a tener que inyectar algo del doctor. ¿Pero qué vamos a inyectar? ¿Vamos a inyectar el repositorio o el servicio? Pues vamos a inyectar el servicio, sí señores. Pero ¿por qué estarán pensando ustedes que vamos a inyectar el servicio? Porque si nos vamos acá a servicios, pues el servicio del doctor es el que extiende la API genérica, ¿sí? Y es el que me permite a mí utilizar todo lo que hay en la API genérica. Vamos a abrir la implementación. Y veamos que la implementación, appointment, ¿dónde está esto? General Service API. Es esta, donde tenemos los métodos save, update, delete
o esto, ¿sí? En el servicio donde básicamente vamos a acceder a la implementación, que la implementación es esta de acá, ¿sí? La implementación es esta de acá, perdón, que es donde obtenemos el repositorio y hacemos las operaciones de eliminar, actualizar las operaciones CRUD, ¿sí? Cambio el repositorio solamente me permite acceder a la base de datos. Entonces pues vamos a hacer un private y doctor service, y lo vamos a llamar doctor service, ¿cierto? Ya tenemos acá pues esto. Entonces vamos a hacer ahora sí la lógica de negocio que a mí me permite hacer esa verificación. Para hacer esta verificación pues yo debo crearme, obtener el doctor, el cual va a ser insertar la cita. Entonces un doctor, ¿cierto? Lo voy a llamar doctor. Esto va a ser exactamente igual pues a ir al servicio y pues voy a obtener mi doctor, ¿sí? Obtengo el doctor. Entonces acá yo le paso una ID del doctor, el cual yo quiero verificar, y obtengo. Cuando yo encuentre esto, pues debo verificar si la entidad .getOur, ya les digo que estoy haciendo acá, es mayor o igual al doctor.get, attention endgame. Ahora vamos a empezar con el start time. Si esto es mayor y, oiganme bien, entity.getOur es menor o igual a doctor. Get attention en start game, endgame. Control S. Listo. Acá abro llaves. Entonces obtengo mi doctor. Acá pues debo verificar que o sea, si mi doctor es nulo, pues eso ya se lo dejo a ustedes, devuelvan un null. En caso contrario, tengo que verificar que si la cita, la entidad de la cita, la hora de la cita es mayor a la hora donde inicia el doctor, y la hora de la cita es menor a la hora donde termina el doctor, pues quiere decir que la cita está en el rango de atención de ese doctor, ¿cierto? Por ende, pues yo puedo hacer otras cosas. En este caso, pues vamos a retornar super, ¿cierto? Nuestro super.save entity. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? En caso contrario, return null. Estamos diciendo acá a nuestro programa que me obtenga un doctor. Si la hora de la cita está dentro de los parámetros ofrecidos dentro de la atención del doctor, quiero que me llame al padre. Que ¿cuál es el padre? Generic Service Implementación, que es donde tengo los métodos CRUD. Quiero que acá se me inserte, básicamente que me guarde la base de datos la entidad, es decir, la cita. Si la cita está por fuera del rango de atención del médico, pues no la va a poder guardar y retorno un null. Espero haya quedado pues claro. Ahora vamos a crear otro método, el cual pues evalúa si ya existe una cita con el mismo doctor. Si ya existe una cita con el mismo doctor y paciente dentro de la base de datos. ¿Cierto? Vamos a pasarle un parámetro y el parámetro va a ser pues la entidad, entity a evaluar, y le vamos a pasar un return de que algo que me va a devolver este método. Este método me va a devolver nulo en caso de que ya exista la cita o llamado al método verify en caso de que no exista la cita. Verify acá, entonces yo que estoy haciendo, la estoy cagando. En caso de que no exista la cita. Entonces vamos a crear el método y ya les explico qué es lo que estamos haciendo con este método. Básicamente lo que vamos a hacer es
sobreescribir el método save. Entonces, save. Y veamos que acá nos sale como una A arriba. Quiere decir que lo vamos a sobreescribir. Entonces le doy en sobreescribir. Y ya pues me sale para sobreescribir mi método, para volverlo a hacer basado en unos parámetros. Entonces acá lo que yo voy a crearme es unas variables de este scope. La primera se va a llamar ID Doctor, la cual va a ser igual a appointment. Acá esto es appointment, perdón, appointment. Y acá pues también va a ser appointment. Entonces va a ser appointment.getDoctor, ¿cierto? También me va a definir un string de ID paciente. Y esto va a ser igual a appointment.getPatient. Para finalmente, pues la fecha. String date va a ser igual a appointment.getDate. Appointment.getDate. Ya les comento qué estamos haciendo. Ahora voy a crearme acá que estoy recuperando. Como yo necesito validar que no hayan dos citas iguales en la misma fecha, ¿sí? O sea, un usuario no puede tener unas dos citas con el mismo autor el mismo día. Eso es imposible, no se puede hacer. Entonces eso es lo que yo voy a validar acá. También podría validar que que un médico no pueda tener dos citas a la misma hora, pero eso ya lo haremos después. Entonces voy a crearme acá una lista. La importo Java útil y es una cita de citas. Una lista de citas, la cual la voy a llamar appointments, es decir, citas. Y eso va a ser igual, entre comillas, vamos a hacer un cast, entre paréntesis, a lista. Bueno, vamos a verlo así más bien. Vamos a decirle que appointment repository, quiero que me busque todas las citas. ¿Sí? Entonces voy a guardar en una lista todas las citas que se encuentren disponibles. Pero esto pues debo hacer un cast. Acá mismo me lo propone Spring Framework. Dice cast a lista. Si yo le doy doble clic ahí, pues me va a convertir. Esto me vuelve un opcional. Y eso, pues lo que va a hacer es convertirlo a una lista. Entonces ya tengo la lista de mis citas con todas las citas almacenadas. Ahora pues yo qué debo hacer. Debo empezar a recorrer mis citas y empezar a validar si ya existe la cita. Esto podemos hacerlo con for anidados, pero la verdad es que esto no se usa. Hacer for anidados es una mala práctica. Vamos a hacerlo utilizando programación funcional y streams. Vamos a crearnos un objeto de tipo opcional, que esto viene de Java 8, creo, Java 9, y le vamos a decir que vamos a trabajar con un optional de cita. Lo vamos a llamar appointment optional, ¿cierto? Y esto va a ser igual a coger mis appointments, mis citas, y iniciar un nuevo flujo. Este es un flujo de datos. Inicio un nuevo flujo de datos y con ese flujo de datos, con todas mis citas, yo voy a empezar a filtrar. Entonces uso la función filter. ¿Y qué es lo que yo voy a filtrar? Pues acá yo le puedo pasar un predicado, que un predicado no es nada más y nada menos que una arrow function o una función anónima, como se le conoce en JavaScript. Entonces acá yo le voy a pasar una función anónima, por ejemplo, voy a pasarle app de appointment, ¿cierto? Le coloco estos signos que hacen referencia a una expresión anónima. Y acá es donde yo voy a ejecutar mi lógica. Les voy a hacer que app.getDate, ¿cierto? Equals date, ¿cierto? También le voy a decir y, entonces acá verifico dónde cierra esto. app.getDate, esta no necesito cerrarla acá. Ya, aquí. Y también le voy a decir que app.getDoctor, punto equals ID Doctor, y esto termina acá, entonces voy a decir que voy a hacer que app.getPatient punto equals ID patient, ¿sí? Y acá pues voy a cerrar esto
Entonces pues voy a darle clic derecho, refactor, no, source, y en source le voy a dar en format para que me formatee todo esto y me quede pues más bonito. Y esto pues yo le voy a decir que esto cierra aquí bien, correcto, y le voy a decir acá que find any y listo. Ustedes se estarán preguntando, ¿y esto tan raro qué es? Pues esto es programación funcional, muchachos. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es creando un objeto de tipo optional de programación funcional. Es una cita opcional. Estoy llamándolo cita opcional. Acá es donde yo voy a recuperar si efectivamente encontré una cita en la misma fecha para el mismo paciente y el mismo doctor. Entonces pues yo cojo mi lista de citas y empiezo a abrir un flujo. Abrir un flujo básicamente es empezar a trabajar con la lista. Y por cada elemento de la lista yo voy a empezar a hacer un filter. La función filter me permite filtrar un valor, es decir, buscar un valor según un predicado o una sentencia de situaciones. El predicado es una arrow function, entonces la arrow function se va a llamar app. App va a hacer referencia a cada una de las citas. Entonces acá se va a ir almacenando cada que se vaya mapeando una de las citas. Entonces, por ejemplo, si la primera cita, si la fecha de la primera cita es igual a la fecha que tenemos de nuestra cita y también el doctor es igual al mismo doctor y pues en nuestra cita el paciente en which no, acá es equals, si es igual al paciente, pues esto va a irmelo almacenando, ¿sí? Por ejemplo, si encontró una o dos o tres o cuatro, los que sean, pues yo voy a obtener cualquiera. El find any me retorna que si encontró algo, encontró un elemento, cualquiera, no importa, pero encontró algo. Find one es que encontró uno o el primero o así, ¿sí? Entonces, después, supongamos que esto no se cumplió. Entonces acá vuelve a iniciar mi arrow function y acá se guarda la segunda cita y hace la comprobación. En resumidas cuentas, si encuentra una cita que tenga nuestros parámetros, es decir, que coincida la misma fecha con el mismo doctor y el mismo paciente, pues me la va a devolver con el find any y me la va a almacenar aquí. Acá la tendría. Y acá pues tengo que validar, hacer una validación. Y es que vamos a negarlo. Si appointment optional si appointment optional punto is empty, ¿qué hacemos? Acá estamos diciendo que si esto es vacío, pero lo estamos negando, es decir, si hay algo, si esto contiene algo, básicamente le estamos diciendo así, o también podríamos hacerlo de la siguiente manera, punto is present, ¿sí? Es exactamente lo mismo, si existe, pero bueno, vamos a manejarlo así. Entonces, si no está vacía, quiere decir que hay una cita. Para ello, pues vamos a retornar un nulo, ¿cierto? En caso contrario, pues esto nosotros no lo podemos cargar básicamente porque es solo una línea de código, una expresión condicional de una línea de código. En caso contrario, si esto no se cumple, no me va a retornar null, sino me va a hacer un return al método verify. Y vamos a verificar el appointment y la ID doctor, ¿sí? Entonces, si se supone que encontró una cita ya ese día, pues no me la va a insertar, simplemente me va a retornar un null de que no la va a insertar porque ya está ese mismo día. En caso contrario, pues si esto no se cumple, pues lo que vamos a hacer, este retorno me lo cargo porque no me sirve para nada, es que vamos a retornar al método verify. Pues el método verify va a venir a verificarme si pues la cita está dentro del rango. Si está dentro del rango la inserta, si no pues no hace nada. Entonces básicamente así ya tenemos nuestra lógica de negocio. Ahora pues nosotros y bueno, esto es una pequeña lógica de negocio. Nosotros también podríamos validar esto en el método update, ¿sí? El método update pues lo que nos haría básicamente es comprobar lo mismo, que no se puede actualizar una cita, es decir, yo no puedo actualizar una cita para el mismo día del doctor. Pero todas esas optimizaciones las voy a dejar a que ustedes las intenten hacer y ya por al final del curso vamos a robustecer el código. Entonces por ahora vamos a dejar el servicio así. Tenemos la lógica de negocio. Ahora pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crearnos pues nuestro controlador. Pero pues el controlador lo vamos a dejar para un próximo video. Entonces pues vamos a hacer el commit a GitHub y pues no siendo más por este video. Muchísimas gracias y hasta luego.